Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en otro video de las herramientas del Flaco, donde les muestro herramientas que ha fabricado mi padre y que uso mucho en el taller hasta el día de hoy. Le llegó el turno a esta dobladora de planchuelas y hierros, si ustedes quieren. Bien rústica, bien casera, con una rosca cuadrada, como de 30 milímetros casi. Tiene una cuchilla de planchuela y, como ven, una base de ángulo. Está toda soldada sobre un perfil U de 140 o de 180 debe ser. Ahí lo vamos a medir para decírselo con exactitud. De 120. De 120 la base. Después tiene ángulos y unas planchuelas reforzadas, una rosca cuadrada para hacer mejor fuerza. Esta la pueden hacer con una rosca común. La rosca cuadrada tiene la particularidad que tiene mucho más fuerza, ¿no es cierto? Dos resortes para que vuelva la cuchilla. Trabaja muy simple y la verdad que me da mucho resultado y la uso bastante seguido en el taller hasta el día de hoy. Son todas herramientas que me ha dejado mi padre y que las uso hasta el día de hoy muy cotidianamente. Así que bueno, ahora la vamos a probar. Dobla hasta tranquilamente 316, hierro redondo también. Muy sencilla y bueno, muy útil. Acá tenemos una planchuela de 1 1/4 por 316. Van a ver cómo la dobla fácilmente. Le pusimos una manija bastante grande porque es manual, hay que hacer fuerza. Pero fíjense que la dobla sin ningún problema. Fíjense, un doblez bastante parejo. Hay que hacer un poco de fuerza, pero si le ponen una manija más grande, dobla más fácil. Ahora van a ver con hierro de liso también, redondo, cuadrado, dobla muchas cosas. Acá tenemos hierro de 8 milímetros. Muy fácil, este lo dobla muy fácil. Cuanto más lo aprieten, más cerrado el ángulo. Ahí está casi a 90. ¿Ven? La verdad que es una herramienta muy práctica para hacerse la casera. No necesariamente, repito, tiene que ser una rosca cuadrada, puede ser una rosca común, pero sí de grandes dimensiones, por lo menos de 1 pulgada. Hierro cuadrado, fíjense. Hierro cuadrado de 3/8. Fíjense, acá tenemos hasta una chapa 20. Voy a mostrar que también se puede doblar una chapa bastante prolijo y sin mucho esfuerzo. Mirá, casi a 90 grados. O sea que dobla desde chapa fina hasta 316 y hasta 1/4 también, pero 1/4 lo que pasa es que hay que hacer mucha fuerza como es manual. Ven, como les decía, yo le puse una manija larga de un hierro macizo del 16 para tener mayor fuerza. Después lo único que hay que tener es bastante aceitada la rosca. Acá tiene una escorredera hecha con un ángulo y un calce. Y nada más, acá tiene el resto de soldadura porque por ahí le ponemos un tope. Cuando tenemos que doblar muchas planchuelas o hierros igual, le ponemos un tope y nos ha servido para hacer muchísimos trabajos en cantidad y bueno, rápido y prolijo, porque la verdad que no lleva mucho trabajo y se puede hacer prácticamente doblar casi todo. Y bueno amigos, un breve video. Como ya vieron, tiene mucha utilidad, se puede doblar de todo, una máquina muy simple. Así que bueno, si alguno se anima a copiarla, a hacerla, ahí tienen los resortes. La cuchilla es una planchuela de media pulgada de espesor aproximadamente. Si pueden conseguir la cuchilla, hacer algo de acerado, de hacerla de hoja de elástico o algo que dure más, pero
no tiene problema, tiene años y fíjense, apenas tiene un pequeño desgaste, se ha marcado un poco con los hierros redondos. Así que bueno, gente, de a poco les voy mostrando todas las herramientas, más que nada las que me dejó mi padre y que todavía se siguen usando muchísimo en el taller. Espero les guste. Nos vemos, amigos.